Queremos comentarle de un uso de la palabra ok. Sabemos que la palabra ok significa muchas cosas. ¿Recuerdan qué significa? Ok significa el tiempo futuro, es un direccional, es para decir sí, ok, ¿verdad? Ok. Ok, ok. ¿No? O sea, es como decir sí para futuro. También significa, como quizá veremos en otra oportunidad, o como vimos en el ejemplo, significa convertir, ¿verdad? Ok. Y hablando sobre esto, vamos a ponerlo. Cuando esta palabra ok va acompañada de la palabra te, entonces significa convertir. Por ejemplo, Judas Iscariote teñapa. O en la forma simplificada, ok Judas teñapa. Tiempo pasado. Manasés. Ok Manasés tepa. Manasés se hizo bueno. Se convirtió en bueno. Así que esta ok, cuando va acompañada de te, da este sentido de convertir. A ver. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal, ¿va? O columna de sal, dice la Biblia. ¿Cómo lo expresamos eso, Tocher? ¿Cómo le ponemos? Bueno, la palabra ok. Ok. ¿Quién? ¿De quién estamos hablando? De la esposa de Lot. ¿Y cómo se dice esposa? Shohelbach, Shohelbach. Ya poseída. Shohel. Ok, Shohel, Lot. Soy yo medio feo, ¿ah? Bueno, lo que quería decir era que estaba poseída la palabra, no la persona. Ok, Shohel, Lot. De Kanat. Ahí está, ¿qué les parece? Ok, Shohel, Lot. De Kanat. Una columna o un pie, dice aquí, de sal. Así que tomando esto como idea de que podemos decir convertir o se hizo con la palabra ok, pensemos en cómo utilizarla para hablar de ilustraciones, de ejemplos. Tenemos un documento que se llama Comparaciones, que por ahí se los pasamos. Y en este aparecen 4 diferentes formas que utilizamos para hablar de ejemplos e ilustraciones. Solo vamos a ver el primero. La expresión Inok Ikten. Usted puede analizar las demás y irlas usando poco a poco, ¿verdad? Use una, domínela y después pase a otra y así sucesivamente. Hoy veremos esta. Inok Ikten. Y tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, la Biblia es como una espada. Inok Dios Ikten. Una espada. ¿Qué significa eso? La Biblia es como una espada.
A ver, ¿cómo diríamos? La Biblia es como un espejo. ¿Quién nos dice? A ver, hermano José. La Biblia es como un espejo. Siguiendo la misma línea. Sería Inok, Dios, Insen, Kun, espejo. Muy bien, excelente. Bueno, Revanche. espejo. Respej, dicen algunos, ¿no? No sé por qué. Respej. Vamos a dejarlo en espejo. Muy bien. Banshish, José Chonte. Muy bien. Ahí lo tenemos, ¿no? A ver, pues. Vamos a hacer un ejemplo. Nuestras publicaciones son como vitamina. ¿Cómo lo expresamos? Nuestras publicaciones son como vitamina. ¿Qué le vamos a poner ahí? ¿Qué nos dice Elisa? ¿Cómo lo pondrías? Siguiendo la misma línea de arriba, ¿verdad? No, porque ya la vi. ¿Cuál dirías? Chivo. Mi coja. Dale. Cuando rompemos ese miedo a equivocarnos, ya estamos del otro lado, ¿eh? Pero hay que romper ese miedo a equivocarnos. Siendo sinceros, nos vamos a equivocar. Así que no hay, no hay ni para dónde hacernos. Nos vamos a equivocar a fuerzas. Siguiendo la misma expresión, Inok Iktzen, ¿cómo le pondrías, Elisa? No fixen un vitamina, ¿no? Muy bien. Pero ¿qué es lo que va primero? Las publicaciones, ¿verdad? Oh, nuestros papeles, ¿no? Nuestras publicaciones. Muy bien. Iktzen, vitamina. Pero aquí está en plural porque son las publicaciones. Así que le vamos a poner su marcador que le corresponde a ellas, que es che. ¿Cómo queda toda nuestra frase, Elisa? Llegó que fixen vitamina. Excelente, muy bien. Banshish. El Espíritu Santo, esto decía el libro Enseña del Antiguo, ¿verdad? Es como la energía eléctrica. Perdón, el Espíritu. El Espíritu, no el Espíritu Santo. El Espíritu es como la energía eléctrica. ¿Cómo lo expresamos? Siguiendo esta misma idea, hermano Aarón, ¿qué nos dices tú? Vamos a usar la misma expresión, la de arriba, ¿verdad? Esa es la que estamos usando. Inok Iktzen. Vamos a ponerla aquí. No.
Enoch Sheubach. Muy No. bien. Sheubach. Han, Ixen. Bueno, Ixen, el libro decía, para más sencillo, Luz. Ixen luz, ¿verdad? Muy bien. A ver, ¿cómo diría entonces, hermano Aarón? Ignox Shewash, Ixen, Luz. Muy bien. Enoch Sheubach, Ixen luz. El espíritu es como una fuerza, ¿verdad? Que no tiene vida por sí misma. Esa es la enseñanza bíblica. Sino es más bien como la luz. Es una fuerza, una energía. Correcto, correcto. Muy bien. ¿Qué les parece entonces? Vamos a dejar unas tareitas. A ver. Eso está fácil. La Biblia es como una lámpara. ¿Sí? Los hijos son como flechas. Recuerden, si es plural hay que ponerle el che. Los estudiantes son como nuestros hijos, en el sentido de que les enseñamos, ¿verdad? La verdad. ¿Qué otra? La religión falsa es como una mujer adúltera, una prostituta. Es lo que dice la Biblia. Pongamos una más. Nuestras reuniones son ¿como qué? Como alimento. Muy bien, pues ahí tenemos algunas. Tratemos de convertirlas en mam con esta frase, Enoch Ixen, para poder expresarlas, ¿sale? Y de esa manera poderlas ya emplear en nuestros comentarios y en nuestros cursos bíblicos.